El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El problema de la adicción es un problema que no pasa por la sustancia, pasa por la persona. ¿Quién le enseña a consumir a nuestros hijos? El narcotráfico. 1 de cada 3 hombres presos por microtráfico de drogas. Si el invento sale mal, las consecuencias son graves. Esto está en la mejor tradición de las leyes uruguayas. Depende de la necesidad de las plantas, las riego cada 2 días, un día, depende. Cada vez que son más grandes necesitan más agua. Yo soy fumadora de marihuana, siempre tenemos que estar cayendo en lugares que realmente no nos gusta. El riesgo que pienso yo con la marihuana que va a venir otra más. Yo tengo un hermano que fuma desde los 13 años y tiene 44 y digo, es una persona normal. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, para nada. Sí, por un lado. Por el otro lado, pienso que deberían haber tomado otro tipo de medidas. Según la encuesta del mes de octubre, el 56% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente saliente José Alberto Múgica o Pepe Múgica. La regulación de la marihuana es el ítem que genera mayor rechazo. Es tradición en este país que los parlamentos y los presidentes apoyen leyes que tienen que ver con los derechos de las personas. Nosotros creemos que hay suficiente evidencia para decir que el modelo de control de drogas ya ha fracasado. Nosotros vamos a hacer un experimento, que andará bien o andará mal y veremos. Lo que nosotros tenemos claro, que si tú quieres cambiar no puedes seguir haciendo lo mismo. Es tan irreal la ley que el propio gobierno que la votó no puede aplicar, no sabe aplicarla. Bienvenidos a esta nueva temporada del programa de periodismo de investigación Infrarrojo. Estamos desde Uruguay para presentarles a ustedes los diferentes puntos de vista que tienen que ver con el tema de la regularización de la marihuana o el cannabis para, entre otros usos, el recreativo. Todo esto tiene mucho que ver con la polémica que se ha armado en nuestro país, en donde precisamente se comienza a discutir el uso de la marihuana con fines terapéuticos. Infrarrojo viajó hasta el único país del mundo que se atrevió a desafiar al narcotráfico usando una ley que regula la producción, venta y consumo de marihuana o cannabis para diferentes usos, como lo hizo Uruguay hace ya casi un año cuando tomó una decisión histórica. Queda aprobado en general el proyecto de ley. El Senado ingresa a la discusión. Yo me dedico a estudiar el cultivo hace 8 años y vengo estudiando lo que es genética, genotipo, todo eso, hace 7. Decidimos conocer la intimidad de un hogar que autocultiva. Llegamos hasta este conjunto de viviendas en donde vive una familia que acepta que todos consumen la marihuana. Mamá, papá, 2 hijos con sus respectivas parejas. La planta requiere más de 6 meses de cuidadosa dedicación. Dicen pues de las personas que gustan de las plantaciones que las plantas tienen su propia vida y que uno les debe hablar. ¿Tú les hablas? Sí, les pongo música. ¿Sí? Sí. Conoció el cannabis desde cuando era un menor de edad. Quiso informarse y ahora se considera un experto, por lo menos de su propio cultivo. Este se llama Critical. ¿Critical? Sí. Su familia y un amigo formaron la primera escuela virtual
que asesora calidad de cultivos en el mundo. Desde Rusia, desde Holanda, desde Alemania, de Inglaterra, China, Japón, de todos lados, todo lo que es Latinoamérica, en Colombia mismo, México también, mucha gente, Argentina. Nosotros tratamos de ayudar lo posible a la persona para que pueda tener su propia planta y no depender ni de mí ni del narcotráfico. Este punto es crucial en su historia y seguramente en la de muchos uruguayos que desearon impulsar la ley. Desde este punto señalan sectores como el que se observa al fondo y en donde, según ellos, tenían que ir a comprar su dosis cotidiana. Uno va y hay muchos riesgos y factores de seguridad. ¿Quién le enseña a consumir a nuestros hijos? El narcotráfico, el que se las vende, que además los usa como para el narcomenudeo, sobre todo cuando se han hecho dependientes. A ver, es un tema de sensatez y sentido común. Juan Vaz fue el primer ciudadano en Uruguay que se registró como autocultivador. Madrugó al registro oficial para dar a entender su complacencia ante la aprobación de una ley que hoy le permite tener un club como este o tienda Grow Shop, en donde se vende insumos que facilitan el cultivo y consumo del cannabis. Lugares en donde juntarnos, y este es uno de ellos. A conversar sobre lo que cultivamos o lo que queremos cultivar, o buscar alguna referencia. Tú cultivaste esta y ¿qué te pareció? O ¿qué fertilizante usás? La aprobación de la ley la siente como una batalla personal. El autocultivo le dio 1 año de cárcel cuando el Estado le descubrió la situación que hoy le permite. La cárcel no es para cultivadores que el único contacto que tienen con el crimen es plantar una planta de marihuana. Nosotros tenemos hoy 8 de cada 10 mujeres presas por microtráfico de drogas y tenemos 1 de cada 3 hombres presos por microtráfico de drogas. También tenemos algunos grandes narcotraficantes, uruguayos, colombianos, mexicanos, peruanos, bolivianos, serbios, alemanes, italianos, hay de todo. Juan Vaz también tiene una familia especial, esposa y 3 hijos que sienten admiración por su lucha. Ellos consideran que a pesar de ser consumidores, representan a la típica familia del país. Son 2 niñas y un varón. Ellos han acompañado todo el tiempo. También, bueno, no te olvides que han tenido un papá detenido durante casi 1 año cuando eran muy pequeños, entonces saben de la lucha y de cómo esto ha avanzado. Y bueno, están muy orgullosos también. ¿Qué pasaría si tus hijas y tus niñas también tuvieran este gusto? Y espero que se las planten ellos. Mis hijos sí, son usuarios, exitosos estudiantes universitarios que mantienen sus pragmatismos con un uso ocasional, recreativo, sin ninguna repercusión. La doctora Raquel Piragua es otra de las asesoras para el gobierno de este proceso. Defiende en especial el uso medicinal. Todo el cuerpo humano, desde el cerebro hasta todo el sistema, todos los órganos periféricos, tienen receptores para cannabinoides. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo humano produce cannabinoides endógenos, se llaman endocannabinoides. Son sustancias similares, el 2-AG y la anandamida, que son muy similares a las que tiene la planta. Estamos hablando no para tratamientos medicinales, estamos hablando de consumo personal, poder tener hasta X cantidad de plantas. No es para uso medicinal, es para uso recreativo. Esté o no equivocado, ellos aprovechan su gusto por la droga para conocer más de sus usos. Yo sé muy bien que las sustancias activas del cannabis, ¿cómo te puedo decir? Para trabajarlas, para que se diluyan, como quien dice, ¿no? Tienen que ser alcoholes o cosas con grasa. Entonces encontré sentido de poder hacerlo con aceite de oliva. Entonces yo cocino el aceite de oliva a baño María, con el cannabis adentro, 1 o 2 horas máximo, más de eso no, porque ya se va a entrar a degradar lo que vendría a ser las sustancias activas, el THC, el CBD, el CBN, que son las responsables de toda la medicina, ¿no? Se puede hacer en pastillas, se puede hacer en parche, si es una cuestión externa, o en cremas. ¿Puedo leer? Claro, sí. Eso es otra de las cosas. El cannabis tiene, aparte del THC, el CBD y otros 80 cannabinoides, tiene terpenos, como la vid. La mayoría son pacientes de artritis, dolores musculares y pacientes de cáncer. Esos son los 3 tipos principales de dolores
en los que, bueno, me han dicho de que no han encontrado solución con los medicamentos, mismo no se sienten útiles, medicados como están medicados. Y bueno, gracias a Dios encontramos la solución para ellos y le cambiamos la vida. A veces me dicen, doctora, pero entonces, ¿qué es el cannabis? ¿Una panacea universal? No, no es una panacea universal. Pero debemos entender por qué sí tiene tantos efectos sobre distintas enfermedades que remiten a distintos órganos, sistemas, mecanismos de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué podría tener tanto impacto en el dolor, la fibromialgia, en las quimioterapias, el acompañamiento de la quimioterapia, evitando los vómitos, los dolores, todo ese malestar que sigue a las quimioterapias? La oposición critica que esto se muestre como un logro cuando el proceso para poner en marcha del todo la ley para ellos ha sido lento. La ley que rige en Uruguay rige desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista práctico, prácticamente a más de un año de haberse aprobado por el oficialismo, no tiene aplicación. La parte de implementación, siguiendo de alguna manera los pasos que tiene crear una institucionalidad y iniciar un proceso que tiene la complejidad, que es que partís en todos los puntos de cero. Todavía faltan muchas cosas por reorganizar y por ver los puntos bien, que yo creo que a medida de que pase el tiempo les va a dar la experiencia como para poder hacer los cambios. Está todo el tiempo pendiente de cuándo va a pasar esto y cuándo va a pasar lo otro, y se ha dicho, muchas veces presionados por esa ansiedad, se han dicho fechas que no se han podido cumplir. Pero en realidad lo que nosotros creemos es que hemos demorado tantos años en conseguir esto, que no tenemos una ansiedad porque suceda para mañana. O sea, para que las cosas se hagan bien hay que hacerlas con calma. La premisa de esta investigación surgió con el imaginario de que encontraríamos un panorama diferente, pero no fue así. Hay ciudadanos expectantes de lo que pueda pasar. Prefiero que las autoridades que están incidiendo en la reglamentación se sientan seguras de lo que están haciendo. El cultivo doméstico ya está sucediendo, los clubes ya están pasando, y sí, yo te comentaba hoy, Uruguay jugó a una regulación de un producto del cual no éramos cultivadores. O sea, tenemos que hacer una sustitución, no vamos a importar la marihuana, la vamos a plantar aquí. Al momento de obtener este documento periodístico, el país vivía su etapa electoral más importante. Algunos detractores no comprometieron su postura. Si a nosotros nos toca, vamos a derogar esta ley. Hay ambiente electoral aquí en el Uruguay y quizás esa sea una de las razones por las que las instituciones que se manifestaron en desacuerdo de esta ley no quisieron pronunciarse a este medio. Estamos en Uruguay, en donde casi se cumple el primer año de la decisión histórica para el mundo de la lucha contra las drogas. Para entenderlo, buscamos desde Colombia el mayor número de aristas para nuestra audiencia, más de un año detrás del denominado líder de líderes, conocido como Pepe Mujica. Pero yo no conozco ningún estado que tenga corazón. El corazón lo tiene la gente. Lo perseguimos por todo el país. Estaba cerca y era consciente de que tenía poco tiempo para hacerle 3 preguntas básicas. ¿Hay nostalgia por estos últimos días en la presidencia? ¿Los últimos días? Y aflojando la cincha. Al presidente saliente se le preguntó sobre el actual proceso de paz que vive Colombia. Usted sabe que yo traté de hacer todo lo que estaba a mi alcance por ayudar. Colombia merece paz, pero tiene una enorme contradicción: paz y justicia.
El tema del narcotráfico, ustedes son un referente mundial ahorita con el tema. No, nosotros vamos a hacer un experimento. Su única respuesta con respecto al tema de la regulación de las drogas en su país. Entonces buscamos a la oposición, al gobierno, a los cultivadores, a expertos en materia de drogas para entender más allá del porqué de la decisión que hoy permite el autocultivo hasta de 6 plantas y un máximo de 480 gramos al año. Yo sinceramente con este tipo de temas no probaría, porque si el invento sale mal, las consecuencias son graves. En Uruguay, una minoría, cerca del 35% del total de la población, consume el alucinógeno y pagan más de $4 diarios por su producto, calificado de pésima calidad. El gobierno desea aclarar que la decisión no es cuestión de moda. Nosotros no hacemos esto con ánimo de vanguardismo, ni de liderazgo, ni de que nos tomen como ejemplo de nada. Uruguay es un país pionero en reconocer muchos derechos para sus 3.300.000 habitantes, escandalosos para los ojos de otras naciones. Desde principios de siglo, este país estableció el divorcio por la voluntad de la mujer y estableció la posibilidad de que la mujer votara mucho antes que el resto de los países de América Latina. Estableció la ley de las 8 horas de trabajo mucho antes que otros países de América Latina. Entonces, esto está en la mejor tradición de las leyes uruguayas. Este sitio fue dispuesto por el Grupo de Estudios Canábicos en Uruguay para ofrecerle a la ciudadanía información sobre la ley, cultivos y otros usos aprobados. Un grupo de personas nos recibe para darnos contexto de la lucha que comenzó en 2007, cuando desafiaron al Poder Legislativo. Ya para el 2010 se consolidó la Comisión de Adicciones en el Senado y comenzamos, y sobre todo Juan fue uno de nuestros delegados y voceros que comenzó a visitar diputado por diputado en cada uno de sus despachos. A través de manifestaciones como esta se hicieron contar ante la opinión pública. Le decíamos al gobierno que era un problema de la salud pública saber que habían tantos consumidores de cannabis que estaban consumiendo una sustancia que era tan dañina para el físico, sobre todo para los pulmones. Aparecen nuevas formas de criminalidad que no existían en el país, como el pago por encargo, el sicariato, no era una realidad que se conociera en el Uruguay. Tal es así que terminamos en el año 2012 con 82 muertes violentas en el año, producto del tráfico de drogas. Nosotros pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma. El análisis sirvió para plantear las 15 medidas por la seguridad de Uruguay que contemplaron la decisión que ya conocemos. Una discusión muy ideológica y poco científica. El problema de la adicción es un problema que no pasa por la sustancia, pasa por la persona. No todas las personas se hacen adictas. De cada 100 personas, hasta 9, según los distintos contextos sociales, las franjas de vulnerabilidad, cuanto menos recursos de desarrollo personal tienen las personas, más probabilidades de desarrollar una conducta adictiva. Todas las drogas tienen riesgos, todas las drogas generan daños. Yo creo que estos argumentos la población lo tiene que entender diferente. Las razones para que una sustancia sea lícita o ilícita no son solamente si son buenas o malas. Es también el impacto social. Visitamos las farmacias, lugares en donde el gobierno prevé expender la droga legal. Hay que decir que hay resistencia de la medida, tabúes, temores. Y dame la dosis que tenés de marihuana. No, mirá, ya comprate lo que te corresponde por mes. ¿Cómo le haces entender a la persona que no puede llevar más? Nosotros no estamos en desacuerdo ni en acuerdo con la legalización de la marihuana. Eso es un tema en que no hemos tomado una posición política. Nuestra posición es básicamente en el lugar donde se eligió para la venta de la marihuana de uso recreativo, ¿no? Este es el punto que cuestionamos porque la farmacia es un centro de salud. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando desde la Asociación de Química, los profesionales, porque se mejore la imagen de la farmacia como centro de salud y bueno, y después de tantos años de trabajo, ir para atrás vendiendo una droga de uso recreativo es lo que no queremos admitir. Si en el Uruguay aumentara el número de usuarios
¿no? Pero disminuyera significativamente la criminalidad. Pregunta, ¿esta ley sería exitosa o sería un fracaso? Si en el Uruguay la existencia de esta ley contribuyera significativamente a desestructurar el poder y la capacidad logística y de tráfico de las organizaciones que hoy se dedican a esto. Si esto se viera afectado seriamente, aunque eventualmente aumentara en algún número la cantidad de usuarios, ¿sería un fracaso o sería un éxito? Sin duda alguna, hay restricciones que es importante hacer. Es fundamental que las niñas, los niños y los adolescentes no usen drogas y no usen marihuana. Pero tenemos que preocuparnos de la marihuana y tenemos que preocuparnos del alcohol y tenemos que preocuparnos del tabaco. Lo que queremos que se den cuenta que ese no era el mejor lugar para vender la marihuana, que ha salido a partir de la petición de los dueños de las farmacias. Suponemos que han visto una beta económica comercial conveniente y han ofrecido la farmacia como lugar de venta de la marihuana, nunca consultando a los profesionales que trabajan en ella. Yo creo que este es el último periodo de los narcotráficos, de todos los narcos que tienen vida, vendiendo cannabis, hasta marzo del año que viene, supuestamente, lo que dijeron ellos. Yo creo que a partir de ahí van a empezar a cambiar las cosas. Y es así como se genera la comunicación en la música, que es lo que a mí me gusta tanto, ¿no? Poder comunicarse con ese lazo tan creativo y tan artístico que tiene la música, ¿no? Y esa libertad de expresarse, que es lo más importante. Así como lo hace con la música, otra de sus pasiones, Guillermo Boleta espera poder seguir disfrutando de su país y de los derechos implícitos. Nosotros no legalizamos en el sentido de liberalizar el mercado y que quede totalmente en manos de actores económicos. Avanzamos en una regulación, en acuerdo con las fuerzas sociales, en acuerdo con las ONG, en acuerdo con la academia, las universidades, con quienes construimos un conjunto de ideas y un concepto de que regular no es liberalizar ni dejar abierto un mercado para quien quiera produzca, quien quiera venda y quien quiera compre. Es muy fácil desde el exterior ver hasta con simpatía una ley que no se aplica en el país donde genera la simpatía. Es decir, esta ley, si genera perjuicios como creemos, la va a generar aquí. Y a nosotros no nos gusta lo que el presidente Mujica, el presidente del país, dijo, de que esto es un invento, así fue calificado, y es una especie de laboratorio para probar. O sea, cuando uno ve la cantidad de billones de dólares que mueve el narcotráfico internacional, de las actividades delictivas que financian ese narcotráfico internacional, que van más allá todavía, es casi como que no tiene sentido que esa actividad se mantenga en la ilegalidad y en un mercado paralelo que no paga impuestos, que no tiene normas. Juan Vaz dice que ganó una batalla de 15 años que espera repliquen a su manera en otros países del mundo. Increíble, cuando todo es legal. Se siente bien, ¿no? Sí, sí, es increíble. Todos los años que tuvimos que escondernos para hacer esto y ahora era tan simple como ir al correo y firmar. Para diciembre, los uruguayos esperan que esté lista la reglamentación para la marihuana medicinal. Está por definir el uso industrial y la expectativa queda hasta el mes de marzo cuando se conozca la primera cosecha de marihuana hecha en Uruguay, administrada por el Estado. Los invitamos a que continúen con nosotros en el segundo capítulo, en donde daremos a conocer algunas de las claves de esta discusión en nuestro país, en Colombia. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.